Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están? Híjole, yo bien nervioso, Así que ténganme paciencia. Y bueno, qué bueno, estaba esperando el Día del Padre, hermano, porque ya nomás tenía estas playeras de Hechos y las de Hombres de Honor. Y me hacen falta calcetines y unas prenditas ahí que ya están agujeradas, pero bendito Dios por el Día del Padre, amén. Así que las esposas y los hijos tienen el permiso de irse 15 minutos antes de que yo termine a ir a apartar a la chapa o a las espadas. ¿Qué, hermanas? Pues ya estamos cansados del pollo en disco. Pues ya hay que cambiarle. Pero no se crean, lo importante es convivir en la casita, donde sea. Dios es bueno. También los hombres o los padres tenemos nuestras frases. Padre no solamente es un día, hermanos, son todos los días. Amén. Pero bueno, el tiempo es oro. Vamos allá, Éxodo 14. Un gusto saludarle a aquellos que nos visitan por primera vez, segunda o tercera. A los que no me conocen, mi nombre es César Olivas y estamos ahí sirviendo junto con los hombres de honor. Y pues están invitados el sábado, véngase, va a estar muy bueno el tema. Vamos a hablar acerca de la mayordomía y es un tema interesante, amén, donde Dios nos va a estar hablando. 6 p.m. el próximo sábado, invite a alguien. Y pues agradezco a Dios por la oportunidad que me da de predicar siempre cuando hay esta invitación, su palabra. Y agradezco, pastor, gracias por la oportunidad. Y gracias también a cada uno de ustedes porque dispone su corazón para poder escucharnos. Amén. Y poder escuchar sobre todo la palabra de Dios a través de nuestras vidas tan frágiles y sencillas. Así que vea y considere la voz de Dios. Amén. Así que seguimos en nuestra serie Grandes Historias del Antiguo Testamento y el Evangelio. Éxodo 14. Me tocaron 2 capítulos, hermanos, el 14 y el 15, y son 52 versículos, pero bueno, vamos a terminar tempranito. Y voy a leer Éxodo 14, pero únicamente el versículo 13 y el versículo 14 para iniciar, y luego nos regresamos a leer uno por uno. Amén. Así que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Nueva traducción viviente. Si usted trae cualquier otra, me sigue con su vista. Pero Moisés les dijo, Éxodo 14, versículo 13 y 14. Amén. Amén. Pero Moisés les dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense quietos. Aquellos que tienen la Reina Valera 60 o la Biblia de las Américas, dice: no temáis, estad firmes y ved la salvación de Dios, la salvación de Jehová, lo que Dios va a hacer el día de hoy con vosotros. Jehová peleará por vosotros. Oramos. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Y estamos delante de ti, Señor, hombres y mujeres atentos a tu voz. Háblanos. Somos personas que aún fallamos, personas débiles en áreas de nuestra vida, en nuestro carácter, Señor, pero queremos aprender más de ti y que tú nos transformes a tu imagen, a la imagen de tu Hijo Jesucristo, por medio de la obra de salvación a través de tu Espíritu Santo, Señor. Así que usa mi vida el día de hoy para transmitir tu evangelio y tu palabra. Prepara mi corazón, el corazón de la iglesia y sus mentes para que podamos recibirlo de manera humilde, Señor, y que podamos atender el consejo que tú traes el día de hoy.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Listos, hermanos? Nos encontramos en el libro de Éxodo. Significa la salida o salida, traducido al griego, porque narra el gran evento de la historia del pueblo de Dios, la salida de Egipto, del pueblo de Dios. El pastor la semana pasada en el capítulo 12, cuando hablaba acerca de la Pascua o la primera Pascua, dice que mientras el pueblo de Israel aún estaba en tierra de Egipto, el Señor dio instrucciones a Moisés y Aarón para que el pueblo se preparara para esta salida. El versículo 1 del capítulo 12. Vemos que Dios establece la primera Pascua. ¿Qué era esta Pascua? Palabras cortas, porque vimos, aquellos que no pudieron escuchar el sermón, ahí en YouTube, en la página del puerto está, puede escucharlo, y hay una serie de sermones que van a edificar nuestras vidas. Vimos que cada año, cada familia debería seleccionar un cordero o cabrito para hacer un sacrificio, o un animal por casa, y debería ser sin mancha, sin defecto. Debería ser un animal perfecto, el cual iba a ser sacrificado, iba a ser muerto, y con la sangre de este animalito iban a pintar los muros y la superficie de las puertas de la casa de los hebreos o del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios traería el juicio para el pueblo y la nación de Egipto. Y esta era una señal para que cuando el ángel de Dios o el juicio de Dios pasara por las casas, sea una señal que aquí está el pueblo de Dios y pasara de largo. Dios ejecutaría el juicio contra todos los dioses de Egipto. Y era importante tener esta señal. Ese día sería un acontecimiento importante y que se tendría que recordar cada año de generación en generación. Este acontecimiento sucedió, capítulo 12, versículo 28. Dios hirió de muerte a todos los primogénitos, hijos varones de la tierra de Egipto, y hubo un gran lamento en todas las casas, en cualquiera de las casas del pueblo de Egipto. Dios traería una plaga de gran mortandad, y todo primogénito del territorio de Egipto moriría, excepto si el ángel del Señor miraría aquellas casas teñidas y cubiertas con la sangre de aquel cordero, pasaría de largo. Este cordero se convertiría en una imagen de la redención, porque este cordero es el sustituto, y el pastor hablaba acerca de esto, haciendo referencia a que nuestro Señor Jesucristo es el cordero, es el sustituto, y es aquel que derramó su sangre para que seamos nosotros cubiertos y la ira de Dios no venga sobre nuestras vidas. Esto es la Pascua. Dios está redimiendo a su pueblo, y en la Biblia la redención se refiere al rescate de Dios, al rescate del pueblo de Dios, de los creyentes, a través de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, la obra en la cruz y todos aquellos beneficios que trae la cruz y la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 31 y 36 dice que esa noche Faraón mandó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: lárguense, váyanse de aquí, llévense a todo su pueblo, así como ustedes lo han estado pidiendo, a adorar al desierto. Y dice que empezaron a presionarlos porque la gente del pueblo de Egipto temía que todos murieran. El juicio de Dios estaba siendo revelado. La gloria y el poder de Dios se había manifestado a través de las plagas, y ahora se sigue manifestando y se va a manifestar cuando Dios cumpla y cuando Dios tome a su pueblo y lo saque por completamente de Egipto.
El pueblo de Israel hizo lo que tenía que hacer previamente según las instrucciones que Dios le dio a Moisés y Aarón. Versículo 37: esa noche el pueblo de Israel salió de Ramsés a Sucot. Y vaya que batallé con los mapas. ¿No anda por ahí un mapa, hermano? Son muchos mapas y no tienen muchas rayas, hermano. Así que traje unos, pero si lo pueden poner, si no está bien. El pueblo de Israel sale de Ramsés a Sucot y emprende un viaje. Y comentaba el pastor, y también se nos dice que eran 600,000 hombres, además de las mujeres y los niños, que aproximadamente se dice que era un total de 2 a 3 millones. Era mucha gente. Y recuerdo mucho la palabra y la gentuza, ¿no? También que iba colada, ¿verdad? Esclavos, algunos quizás conversos, algunos quizás que querían escapar por sus vidas, pero ahí iba también pueblo de Egipto y quizás de otra nación que estuvo también ahí esclavizada. El pueblo de Israel había vivido 430 años en Egipto, tenía una esclavitud alrededor de 400 años. Y esa noche el Señor cumplió su promesa de sacar a su pueblo de la tierra de Egipto. Dios es un Dios que cumple. Dios es un Dios fiel. Amén. Cumple a sus promesas. Dios está mostrando su amor a través de la redención, de la salvación. Un amor inmerecido. El pueblo no lo merecía. Usted y yo no merecíamos la redención o la salvación de Dios. Pero Dios cumpliría su promesa. Y dice la palabra que el Señor no dio su amor ni los eligió porque era una nación o la nación más numerosa de las otras naciones. Dice: pues tú eras la más pequeña de todas. Más bien fue sencillamente porque el Señor te ama y estaba cumpliendo el juramento que le había hecho a tus antepasados. Por eso te rescató con mano poderosa de la esclavitud, de la mano opresiva del faraón, rey de Egipto. Reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable. Y es lo que está diciendo aquí en Deuteronomio capítulo 7. Dios es fiel, pero no duda en castigar ni en destruir a quienes le rechazan. El Señor da instrucciones a Moisés y Aarón. 43 y 51 nos lo brincamos. Éxodo capítulo 13, el Señor da indicaciones para dedicación de los primogénitos. Versículo 1 al 16 nos lo brincamos, hay mucho que hablar. Versículo 17 del capítulo 13 dice: cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal. Había un camino principal que tomaba pocos días para llegar a la tierra de Canaán, directo, sin cruzar el mar. Pero Dios no los guió por ese camino, un camino que atraviesa el territorio de los filisteos, aunque era la ruta más corta a la tierra prometida. Este camino principal era uno de los más cortos. Pero Dios sabe cuál debería de ser el camino. Dios sabe. ¿Por qué? Porque Dios saca al pueblo y Él los lleva por un camino quizás que no es el camino mejor que el pueblo consideraba. No es el camino más quizás cómodo, pero Dios sabía los motivos. Amén. Dios siempre buscará nuestro propio bien. Dios saca al pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios lo va a llevar a la tierra prometida. Dios va a guiarles y va a ir en su caminar. Así que Dios sabe lo que tiene que hacer. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y las maneras que Él desea.
Proverbios 16:25 dice que hay caminos que al hombre considera buenos, pero son caminos de muerte. Si el pueblo hubiera dicho: Señor, no queremos este camino, nos vamos por este porque es el más corto, hubieran muerto. Hay mucho que hablar de ello, pero voy por encima. No estaban preparados. Más adelante nos dice la escritura que no estaban preparados para una guerra. Así que Dios conoce los motivos. ¿Quién mejor Dios para que nos guíe? ¿Quién mejor que Él lo conoce todo? Que Él es soberano, que Él todo lo sabe y todo lo puede, y que Él quiere lo mejor para nuestras vidas, aunque nosotros no se nos haga cómodo el camino que debemos de seguir. Imagínese, David decía en el Salmo 25: muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir y guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Él es el Dios que te salva. Él es el Dios que me salva a mí, que nos muestre el camino, que nos muestre la senda correcta para seguir. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Amén. Dios sabía por qué. Ahí dice: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Ahí está la razón. No estaban listos. No estaban listos. En este camino se encontraban puestos militares de Egipto. Ellos no tenían la preparación. Eran esclavos, aunque en su momento fueron una nación o un pueblo que empezó a multiplicarse, fructificarse, tanto que cuando muere Josué, mueren sus hermanos. Llega al trono otro faraón que no conocía a José y dice: este pueblo de Israel está creciendo y es poderoso. Tenemos que hacer un plan para deshacernos. No vaya a ser que entremos en guerra, se una Israel con uno de nuestros enemigos y peleen contra nosotros. Y empiezan a oprimirlos, empiezan a esclavizarlos, empiezan a hacer cosas complicadas, cosas fuertes de manera personal y al pueblo. Y después es tanto que seguían multiplicándose y seguían creciendo. Y viene la orden de eliminar a todos los niños de todas las mujeres hebreas, el pueblo de Dios. Pero ahora era un pueblo esclavizado, un pueblo oprimido. Amén. Versículo 18: por eso Dios lo hizo dar un rodeo. No salió el mapita, ¿verdad? Dios le hizo dar un rodeo por el camino del desierto. Ay, sí, ¿verdad? Ok, ¿es más chiquito? No se alcanza a acomodar, ¿va? Bueno, está bien, hermanos. Dios, versículo 18: dar un rodeo por el camino del desierto. Iban hacia un lugar, Dios les pidió que bajaran hacia otro punto, y luego Dios dice: dense la vuelta y regresen hacia atrás y métanse por otro camino, que ahorita lo vamos a leer, ¿verdad? Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Y no es que iban armados, no, iban nomás así como que alineaditos, pero realmente no estaban preparados, no tenían ese conocimiento, esa experiencia bélica de guerras como las otras naciones. No estaba listo. Tenía lecciones que aprender el pueblo de Israel. Su fe era débil y lo vamos a ver ahorita más adelante. El pueblo tenía que confiar en el Señor. Tenía que confiar en la dirección de Dios. Necesitaban ser instruidos y educados por Dios. Y es lo que va a hacer Dios cuando los mete a través del desierto, cuando los lleva al monte Sinaí. Y es cuando Dios va a trabajar en sus vidas. Y en todo ese trayecto no estaba listo el pueblo de Israel. Versículo 19 es un versículo que me encanta. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo:
José, pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos, y cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. José sabía que Dios sacaría a su pueblo de Egipto, porque José no olvidó la promesa de Dios a Abraham. Un hombre de fe, un hombre que creía en Dios, un hombre que sabe de la fidelidad de Dios, y vemos cómo Dios responde siendo fiel, porque llega el momento en que el pueblo tiene que ser sacado de Egipto. Y ahí van con los huesos de José, cargándolos. ¿Sabe qué, mi hermano? Nosotros hemos sido sacados de la esclavitud del pecado, y se nos ha prometido una tierra prometida. Amén. Y Dios lo va a cumplir, porque Dios es fiel a sus promesas. Dios lo va a cumplir. Dios me ha dicho que yo estaré donde Él esté. Él ha provisto para que sea posible. Él me ha dicho que este no es mi lugar, que mi lugar es en la eternidad con Él, es en aquella tierra prometida. Y no importa que estos huesos vayan a la fosa de Mulsuleos o que los tiren al río, mi hermanos, Dios nos va a levantar de entre los muertos y nos vamos con Él. Esa es la promesa de Dios, porque Él es fiel. Así que no se preocupe dónde quedan sus huesos, hermano. Bueno, poquito. Va a ser un perro, se lo come y se lo lleve. Pero donde queden, Dios cumplirá su promesa en nosotros, porque Él es fiel. Él ha prometido que nosotros seremos glorificados, y yo le creo a Dios. El problema es que con frecuencia nos preocupamos por lo que tenemos y por lo que no tenemos, y medimos la fidelidad de Dios en base a nuestras circunstancias, en base a lo que estamos pasando en este momento y en este tiempo. Pero Dios, aunque las circunstancias se pongan difíciles, Dios es fiel, y Dios va a cumplir su promesa y su pacto. Lo estaba haciendo con el pueblo de Israel. Dios dijo que Abraham, que de él vendría una nación y un pueblo numeroso y grande, y aquí lo va a cumplir el Señor. No importa, pasaron muchos años, pero Dios va a cumplirlo. Quizás pasen muchos años para que Dios haga algo conmigo, pero Dios lo va a hacer. El que inicia la buena obra la va a terminar y la va a perfeccionar. Y si vamos a estar con Él en la tierra prometida, aunque muera, mi hermanos, aunque no pueda verlo, confío en el Señor que se va a cumplir. Aunque las circunstancias me hagan saber que Dios no está ahí, que Dios no es fiel. Pase lo que pase en este mundo, Dios es soberano. Dios tiene el control. Amén. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube, y les daba la luz durante la noche con una columna de fuego. Esto le permitiría viajar de día y de noche al pueblo de Dios. ¿Dudamos de la fidelidad de Dios? El Señor iba con ellos. El Señor les dijo que los llevaría a una tierra, que los haría a una nación. Y no nomás el Señor los está sacando y ahí háganle después como quieran, ¿no? No, el Señor va con ellos, va guiándolos. Su presencia va con ellos. Josué, más adelante que vamos a hablar de él, sucesor de Moisés, quien toma a otra generación y la lleva a la tierra prometida. Dios le dice: no tengas miedo, Josué, ni desmayes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. David en el Salmo 23 decía: aún así vaya por los valles tenebrosos, oscuros, no tengo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios va con nosotros.
Jesús le dijo a sus discípulos: les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y dijo, le dijo: yo oraré al Padre para que envíe un consolador, su Espíritu Santo, que habita en nuestras vidas, y que la presencia de Dios por medio de su Espíritu Santo va con nosotros. Dios está con su pueblo. Dios nos guía. Amén. Él ha prometido estar con nosotros en medio de cualquier circunstancia. Dice que esta columna siempre estuvo delante de ellos. Amén. Representa la presencia de Dios. Guió, protegió a su pueblo en la salida de Egipto. Dios nos ha rescatado de Egipto, del pecado, del faraón, de Satanás, y nos lleva en esta vida hasta que se cumplan las cosas a la tierra prometida, y Dios va con nosotros todos los días, nos fortalece, nos guía. Amén. Capítulo 14. Entonces el Señor le dio a Moisés las siguientes instrucciones: ordénales a los israelitas que den la vuelta y acampen cerca de Pijahirot, entre Migdol y el mar, que acampen allí a lo largo de la orilla frente a Baal-Zephón. Entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos. Dios les cambia la trayectoria, que se regresen, y les dice que se metan por esta parte. En otras palabras, el segundo mapa. Aquí está, mire. Llegan a este territorio y aquí está el campamento. Aquí está la ruta principal donde el pueblo de Israel llega, y detrás el pueblo de Egipto. Entonces aquí ya hay montañas, hay algún, está el mar y el faraón detrás de ellos. Y dice la escritura que era una estrategia de Dios. ¿Sí? Porque dice, versículo 3: entonces el faraón pensará: los israelitas están confundidos, están perdidos, no saben qué hacer, quedaron atrapados en el desierto y frente al mar. Y dice Dios, porque Dios está generando un plan, una estrategia. ¿Y cuál es el propósito de lo que Dios está mandando a Moisés para que lleve a su pueblo a ese lugar? Dice: lo haré así, versículo 4, para manifestar mi gloria por medio del faraón y de todo su ejército. Es el propósito de Dios. Y dice que después de eso los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Así que los israelitas acamparon donde se les dijo. Dios ha mostrado su poder y su gloria a través de 10 plagas. Dios va a mostrar nuevamente su gloria y va a culminar con el faraón y su ejército para salvar a su pueblo. Y todo es para glorificar a Él, todo es para la gloria de Él. Amén. No es para nuestra gloria. Nuestra salvación glorifica a Dios. Él se glorifica en nuestra salvación que Él ha dado, pero también se glorifica en el juicio, porque no solamente está salvando a su pueblo para glorificar su nombre, está trayendo juicio a la nación de Egipto, y eso también le da gloria a su nombre. Amén. Nuestra salvación debe glorificar a Dios. Una vez más endureceré el corazón del faraón y él saldrá a perseguirlos. Lo haré así para manifestar mi gloria. Y después el pueblo va a conocer que yo soy el Señor. Y ya se habían dado cuenta, y nuevamente el Señor se los va a volver a saber.
No importa cuánta gente ha visto el poder de Dios y se rehúsa y no cree y reniega y está atacando y está echándole, pero Dios siempre a través de la historia, y llegará el día en que todo pueblo y toda rodilla se doblen y confesarán que Él es el Señor, para la gloria de Él. Amén. Todo es para alabanza de su gloria. Amén. ¿Recuerdan Efesios capítulo 1? Que dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para ser santos, para ser apartados, que Él nos amó, que Él nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Y lo dice, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención, salvación, por medio de su sangre y perdón de pecados. Hizo sobreabundar sobre nosotros sabiduría e inteligencia para que nosotros conociéramos acerca de su voluntad. Y en Él tenemos una herencia por medio del evangelio de nuestra salvación, que hemos oído, que hemos creído, es que Él nos sella con su Espíritu Santo. Y dice que todo eso fue para alabanza de su gloria. Así que nuestra salvación glorifica a Dios, y Dios se glorifica en nuestra salvación, pero también cuando trae juicio a la vida del hombre. Amén. ¿De qué manera está siendo glorificado Dios en nuestras vidas? ¿De qué manera? Yo, mi hermano, cuando estaba escribiendo, yo decía, yo quiero que al final de los tiempos Dios se glorifique en mi salvación. No quiero que Dios se glorifique condenándome. Así que, ¿cómo glorificamos a Dios? Debemos glorificarle con nuestra salvación. Y si Él ya lo ha hecho, bendito Dios. Amén. Cuando el rey de Egipto, versículo 5, cuando el rey de Egipto le llegó, ya estamos en el capítulo 14, hermano, por si me perdí, 14, versículo 5. Cuando el rey de Egipto le llegó la noticia de que los israelitas habían huido, el faraón y sus funcionarios cambiaron de parecer y se dieron cuenta, y le llegó la noticia al faraón y dijo, bueno, yo creo que hasta aquí terminó el poder de Dios. Hasta aquí terminó, ahora viene nuestro ataque. Y dice que se arrepintió. ¿Qué hemos hecho al permitir que todos estos esclavos israelitas se fueran?, se preguntaban. Entonces el faraón preparó su carro de guerra y llamó a sus tropas. Versículo 7, llevó consigo 600 de los mejores carros de guerra junto con los demás carros de Egipto, cada uno con su respectivo oficial al mando. Así que el Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas, los cuales se habían marchado con puños en alto en señal de desafío. Los egipcios los persiguieron con todas las fuerzas del ejército del faraón, todos sus caballos y sus carros de guerra, sus conductores y sus tropas, y alcanzaron al pueblo de Israel mientras acampaba junto al mar cerca de Pijahirot frente a Baal-Zephón. Y ya está el pueblo de Egipto detrás del pueblo de Israel. Híjole, qué actitud tenían estos hombres tercos. Se arrepintieron de haber dejado ir al pueblo de Israel, pero no estaban tomando en cuenta lo grande que es Dios. Nuevamente, imagínense, Dios ya los había barrido y ahí van. Bueno, así era la manera en que debía acontecer por parte de Dios. Ellos ya habían visto las 10 plagas y tenían presente la realidad que enfrentarse al único Dios verdadero. Híjole, cuando murieron todos los primogénitos, vieron el poder y el caos que experimentaron, el dolor y el sufrimiento. Versículo 8 dice que el Señor endureció el corazón del faraón nuevamente,
quien por lo tanto salió a perseguir a los israelitas. Y lo dice en la en la Reina Valera, que habían salido con mano poderosa el pueblo de Israel. Bueno, era la mano de Dios. Era la mano de Dios. El pueblo dependía de Dios. Era la mano de Dios. Amén. ¿Cómo le iban a hacer frente nuevamente otra vez? Pero Dios nos va a llevar a esta última batalla, donde va a mostrarle su gloria nuevamente. Amén. No había terminado su juicio. Y vemos todas las tropas de Egipto. Y no importaba, mi hermano, no importaba toda la artillería que llevara Faraón. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra vosotros? Si Dios estaba en medio de su pueblo y la mano poderosa de Dios había hecho todas estas maravillas y había golpeado al pueblo de Egipto, aunque viniera con todo y se juntaran 3, 4, 5 naciones para batallar con Dios, era imposible ganarle. Amén. Porque Dios estaba sacando a su pueblo de la esclavitud. Dios nos ha sacado a cada uno de nosotros. Así que no importa lo que venga, ¿quién nos separará de Dios, de su amor, de su presencia, de lo que Dios tiene que hacer en cada uno de nosotros? Aunque venga el diablo, aunque venga quien venga, aunque pase lo que tenga que pasar en este mundo, Dios es fiel y va a cumplir su promesa. Dios estaba salvando, y la salvación es completa de Dios, no es a medias. Así que salieron con la mano de Dios. Versículo 10: mientras el faraón se acercaba, los israelitas levantaron la vista y se llenaron de pánico al ver que los egipcios los alcanzaban. Ya estaban ahí el pueblo de Israel, y cuando ven a las tropas, cuando voltean a verlo, dice la palabra que entonces el pueblo de Dios entró en pánico y clamaron al Señor. Y este no es un clamor de salvación, es un clamor de queja, es un clamor de duda. Cuando vieron a aquellos poderosos carros y todo el ejército, dice, tuvieron miedo, espanto, terror, pavor, porque ellos creían que no había posibilidad de escape. Había una salida que era por donde entraron, pero ya estaba bloqueada por el ejército de Egipto y tenía el mar enfrente. Y cuando ellos comienzan a ver que vienen, empezaron a tener miedo. Amén. ¿Te has sentido alguna vez así, hermano? Donde ya no ves que hay camino, donde ya no ve uno la salida, donde ya uno mira que ya está hasta el cuello. Dios es bueno. A veces lo más fácil es pensar en quitarse la vida, ¿no? Ya no hay camino, ya no hay esperanza, ya no hay salida. Aquí voy a quedar muerto. Pero donde no hay camino, Dios abre camino. Jesucristo, el único camino. Amén. Híjole, Dios es tan bueno. Dios puede rescatarnos de las circunstancias más complicadas, donde no hay salida y donde no hay esperanza, y el único que lo puede hacer es Dios. Podrá ser que la psicología o esto ayude, pero no completamente y tan perfecto como Dios, como Cristo. Entonces clamaron al Señor quejándose.
Amén. Y eso me hace pensar que cuánta gente se queja de Dios. O sea, está viendo su vida que es un desastre, su vida que se está pudriendo en la miseria, en su condición, en las drogas, en el alcohol, en cualquier cosa, que ahí está tirado, y en vez de clamar a Dios por salvación, por ayuda, se quejan: es tu culpa, Dios. Sí. Y aquí está el pueblo de Dios, con su fe menguando, con este miedo. Y luego versículo 11: y le dijeron a Moisés: ¿por qué nos trajiste aquí a morir en el desierto? ¿Acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? Y Egipto tenía una gran zona de estos lugares para enterrar. No me acuerdo el nombre. Sí, sepulcros, muchos. Y sarcásticamente el pueblo de Dios dice: ¿acaso no había suficientes tumbas para nosotros en Egipto? ¿Por qué? ¿Por qué nos traes aquí a morir? Pues mejor preferimos morir allá. Pues si ya estabas muerto allá. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, allá de donde Dios nos sacó. ¿Para qué queremos regresar allá? No te dijimos que esto pasaría cuando aún estábamos en Egipto. Te dijimos: déjanos en paz. ¿Por qué somos así, hermanos? Bueno, nosotros no va. Apenas las cosas se complican. Híjole, hermano, estoy sudando. Apenas las cosas se nos complican. Híjole, y eso yo tengo muchas experiencias, hermano, sobre todo en el matrimonio, ¿no? Pero es para glorificar a Dios, hermano. Vienen las broncas y se nos complica, que a veces yo he decidido regresar atrás, porque estas circunstancias que vienen a nuestras vidas, y cuando vemos, en vez de poner nuestra confianza en Dios, temblamos y tenemos miedo. Y es lo que estaba sucediendo con el pueblo de Dios. El temor inundó sus vidas. Pero si creen, ¿cuántos creen que Dios es fiel? A ver, levanten sus manos. No tema. No tema. Bueno, a veces sí, poquito, pero Dios es fiel y Dios está ahí, y Dios le va a dar consuelo. Y es necesario que continuamente, cuando vengan las peores circunstancias a nuestra vida, haya alguien que nos predique el evangelio de Dios, esa esperanza que no importa lo que suceda aquí, estaremos en la tierra prometida, porque Dios es fiel y Dios va a cumplir su promesa. Amén. El diablo a veces ataca nuestras finanzas, nuestra salud, a veces nuestra propia culpa, nuestro trabajo, las situaciones en el mundo. La otra vez estaba empezando a tener miedo porque decía que ya Rusia andaba acá por América y andaba apuntándole a Estados Unidos. Y dije: híjole, pues, me quiero graduar de la universidad, Dios. Pero tememos. Pero Dios es fiel y Dios nos dice: no temas. Amén. Ya me perdí, hermanos. Ok. No negociemos y no regresemos de donde Dios nos saca. No negociemos nuestra seguridad en Cristo y en Dios por la seguridad que puede ofrecer el mundo. ¿Sabe que hace unas par de semanas mi mamá me estaba platicando que recibió como que una tipo amenaza, y mi hermano también, de muerte?
Y yo me enojé y me llené de ira porque yo conozco a la persona, porque yo he orado por ella, porque yo le he predicado del evangelio, y esta persona anda en malos pasos y es familiar. Y he sido yo, me he portado a la altura con ellos y he estado ahí orando por sus vidas, por la salvación de sus vidas, y me dio coraje. Quisiera eso con mi familia. Y a veces uno negocia, dice, híjole, Dios, no, pues voy a hacer justicia. Y quería yo ir a presentarme, a hablar con él, a ver qué está pasando. ¿Por qué haces eso? Y estaba enojado y estaba molesto. Tenía tantas cosas en mi corazón que quería decirle. Pero después el Espíritu de Dios, que no confías en mí. Porque es difícil quedarse callado, pero Dios es justo y dará a cada uno lo que se merezca. Amén. Aunque las higueras no florezcan, aunque no haya uvas en las vides, aunque se pierda la cosecha de oliva y los campos queden vacíos y no den frutos, aunque los rebaños mueran en los campos y los establos estén vacíos, aún así me alegraré en el Señor. ¿Cuántos se alegran? Me gozaré en el Dios de mi salvación, el Señor soberano y fuerza mía. Amén. Pero a veces la vida de Egipto o la vida pasada a veces parece atractiva nuevamente para aquellos que hemos sido salvos. Y a veces decimos, no, pues me voy para allá, ¿no? Decía un hermano, pues yo tenía riquezas, esto y esto y esto, y me vine a Cristo y me las ando viendo negras, y con el deseo de regresar atrás. Pero si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Amén. Y si tenemos todas las riquezas de este mundo y no tenemos a Dios, pues realmente no tenemos nada. Amén. Estad quietos, dice, miren, Moisés, versículo 13. Pero Moisés le dijo, no tengan miedo, solo quédense quietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Estos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes, solo quédense tranquilos. Depositen su confianza. La salvación es de Dios. La salvación no es del hombre. El pueblo de Dios no tuvo que luchar, es Dios que luchó por su pueblo. Esa es la batalla que nunca el hombre va a poder ganar, la salvación, porque Cristo ya la peleó y la ganó en la cruz del Calvario. Bendito Dios. No teman, estén quietos. Cristo avergonzó públicamente con su victoria en la cruz. Colosenses 2:15. Veamos la obra de Dios por medio de nuestro Señor, para que nuestros temores se desvanezcan. El pueblo de Dios está siendo redimido y rescatado. La salvación es del Señor. Versículo 15. Luego el Señor le dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo que se ponga en marcha. Toma tu vara y extiende la mano sobre el mar, divide las aguas para que los israelitas puedan pasar por el medio del mar, pisando tierra seca. Yo endureceré el corazón de los egipcios y se lanzarán contra los israelitas. La grandeza de mi gloria se manifestará por medio del faraón y de su ejército, sus carros de guerra y sus conductores. Cuando mi gloria se exhiba por medio de ellos, todo Egipto verá mi gloria y sabrán que yo soy el Señor. Entonces el ángel de Dios que iba al frente del pueblo de Israel se trasladó hacia atrás del campamento, y la columna de nube también se cambió de lugar y pasó a estar detrás de ellos para protegerlo y para estar luchando por su pueblo. De Dios es la batalla. La nube se puso entre los egipcios y el campamento de los israelitas. Al atardecer la nube se convirtió en fuego e iluminó la noche, pero los egipcios y los israelitas no se acercaron unos a otros. Dios no permitió que los tocaran. Dios es bueno, Dios nos cuida y nos protege, y no va a permitir que algo nos toque definitivamente. Amén. Cristo peleó la batalla.
Luego Moisés extendió la mano sobre el mar y el Señor abrió un camino a través de las aguas mediante un fuerte viento oriental. El viento sopló durante toda la noche y transformó el lecho del mar en tierra seca. Entonces el pueblo de Israel cruzó por el medio del mar, caminando sobre la tierra seca, con muros de aguas a cada lado. Entonces los egipcios, con todos los carros de guerra y sus conductores, y con los caballos del faraón, persiguieron a los israelitas hasta el medio del mar. Pero poco antes del amanecer el Señor miró el ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y causó gran confusión en sus fuerzas de combate. Versículo 25: torció las ruedas de los carros para que les resultara difícil manejarlos. Salgamos de aquí, alejémonos de los israelitas, gritaban los egipcios. El Señor está luchando por ellos en contra de Egipto. Cuando todos los israelitas habían llegado al otro lado, el Señor le dijo a Moisés: extiende otra vez tu mano sobre el mar y las aguas volverán con fuerza y cubrirán a los egipcios, a sus carros y a sus conductores. Entonces, cuando el sol comenzaba a salir, Moisés extendió su mano sobre el mar y las aguas volvieron con fuerza a su estado normal. Los egipcios trataron de escapar, pero el Señor los arrastró a la mar. Enseguida las aguas volvieron a su lugar y cubrieron todos los carros y sus conductores. El ejército completo del faraón no sobrevivió, ni uno de los egipcios que entró al mar para perseguir a los israelitas. En cambio, el pueblo de Israel caminó por el medio de la mar sobre tierra seca, mientras las aguas permanecían levantadas como muros a ambos lados. Así es como el Señor aquel día rescató a Israel de las manos de los egipcios, y los israelitas vieron los cadáveres de los egipcios a la orilla del mar. Cuando el pueblo de Israel vio el gran poder del Señor que el Señor había desatado contra los egipcios, se llenaron de un temor reverente delante de Él, y entonces pusieron su fe en el Señor y en su siervo Moisés. La obra completa de salvación es del Señor, y cuando nosotros vemos esa salvación, depositamos nuestra fe en Él y creemos en su mensajero. Creemos no en Moisés, creemos en Cristo. Wow. Grandes historias del Antiguo Testamento y el Evangelio. Hermoso. Dios salvando a su pueblo, Dios redimiendo. Somos salvados de la muerte eterna, del pecado. Somos salvados por la gracia de Dios, porque el pueblo de Israel no hizo nada. Todo lo hizo Dios de principio a fin. ¿Y cómo fueron salvos? Por medio de un mediador, Moisés, que fue utilizado por Dios. Dios hizo esta obra y estaba literalmente aconteciendo eso históricamente, pero había detrás una verdad espiritual, porque nosotros también necesitábamos un mediador, alguien que nos rescatara, y ese es Cristo. Amén. El éxodo de Egipto es la imagen más grande de la redención en el Antiguo Testamento. Ya me lo acabo, hermanos, apuntando hacia el futuro, al rescate de la esclavitud del pecado, liderada por nuestro Señor Jesucristo, culminada el nuevo y mejor Moisés. Hebreos capítulo 3 del 1 al 6, puede leerlo, habla de Él, habla de Cristo. Amén. Así que, amados hermanos, ustedes permanecen a Dios. Así lo voy a leer en unos versículos nada más. Consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote, pues Él fue fiel a Dios quien lo nombró, así como Moisés fue fiel cuando se le encomendó toda la casa de Dios. Pero Jesús merece mucha más gloria que Moisés. Así que el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés fue
fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo como hijo está a cargo de toda la casa de Dios y somos todos nosotros. Wow, hermanos. Póngase de pie. ¿Sabe que el mundo tiene que entender que el pecado existe? Que el pecado existe, es real. Vemos cómo el pecado está consumiendo al mundo y que tiene consecuencias. Y ni siquiera el pueblo de Dios pudo escapar del juicio de Dios sin el sacrificio de la sangre de aquel cordero, aquel sustituto y aquella provisión que Dios vino a traer para nosotros escapar. Amén. Hay tantas preguntas, hay tantas cosas que hacer. Híjole, se me acabó el tiempo, hermanos. Es un evento asombroso. La crítica, los muchos eruditos han estado cuestionando si fue, no fue, cuándo, dónde, evidencia. Hay mucha evidencia, pero las cosas poderosas y gloriosas y sobrenaturales que Dios hace, a veces por más que veamos cómo acontecieron, es un milagro, es el poder de Dios. Quizás el pueblo de Israel se detuvo a ver y decir: ¿cómo es que Dios separó las aguas del mar y que nosotros pudimos pasar en seco? ¿Cómo fue posible? Y yo me pregunto, un día yo estaba muerto y ahora vivo. ¿Cómo lo hizo Dios? ¿Cómo efectúa su salvación? Es un milagro de Dios. Por más que queramos entenderla, comprenderla en su totalidad, hay que depositar nuestra fe en Dios, porque es un milagro de Dios y es obra de Dios. Y ya estamos del otro lado del río, del mar. Ya hemos cruzado. Ya Egipto quedó atrás. Y cuando el pueblo de Dios cruzó, va a cruzar para tener una relación y un encuentro con Dios personal, el encuentro personal que Dios que nosotros hemos tenido con Dios cuando Dios vino y nos sacó, cuando Dios vino y nos rescató. Ya estamos del otro lado. Ahora tenemos que llevar una vida nueva. Israel tenía que vivir de diferente manera. Su mente tendría que ser renovada. Su corazón tenía que ser transformado por Dios. La ley de Dios sería dada, el consejo. Ahora en Cristo tenemos vida nueva. Ya no debemos de regresar ni voltear atrás. Amén. Después de esta experiencia que el pueblo tuvo de ser salvado y rescatado de la esclavitud, cuando los israelitas vieron, dice que depositaron su fe, su confianza y tuvieron ese temor, y eso produjo una adoración en el corazón de estos hombres. La misma adoración que produce cuando nosotros hemos sido rescatados, salvados del pecado, y que Dios nos da una vida nueva, y que vemos todo lo glorioso que ha hecho Dios, que ha hecho Cristo, su amor, su gracia, su misericordia, su perdón. Es imposible no adorarle a Dios. Y el capítulo 15 muestra la alabanza y la adoración de ese pueblo que salió. Y mire un versículo: con tu amor inagotable guías al pueblo que redimiste, con tu poder los guías a tu hogar sagrado. Y empiezan a cantar las maravillas.
¿Cuánto nos gozamos de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas? ¿Cuántos podemos darle una alabanza de adoración al único Dios que nos ha sacado con mano fuerte de la esclavitud del pecado? Gracias, Dios, te damos en esta tarde por tu obra maravillosa en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, por tu Hijo. Gracias porque tú desde la antigüedad habías mostrado y habías dado, Señor, Padre, una promesa que has cumplido, Dios. Y ahora en Cristo podemos ver todo el cumplimiento de tus mandatos, de tu fidelidad, de tu amor, de todo lo que tú eres, mi Dios. Aquellos hombres tenían que mirar a ti para no temer. Ahora nosotros miramos a Cristo para no temer, con la confianza de que estaremos en aquella tierra prometida. Señor, pero permítenos que a través de las circunstancias difíciles que puedan venir a nuestras vidas, no tengamos duda, no tengamos miedo, sino que confiemos en ti, en tu provisión, en tu fidelidad, porque tú vas a cumplir y tú vas a completar tu obra para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria, para tu gloria. No a nosotros, sino a ti toda la gloria, Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.